Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción, esta vez del canal F de Frank. Y el título dice, lo que iba a ser de The Invincible Iron Man. Y no sé de lo que habla, no sé, una película o serie. Pero bueno, es algo bastante interesante a mi parecer. Y esta vendría a ser la miniatura, el Invencible Iron Man. No sé, parece arte conceptual de película más bien, más que serie. Y este traje, no lo veo yo como un traje bueno para un Iron Man. De un universo alternativo, sí. Bueno. Pudimos haber tenido una película de Iron Man dirigida por Quentin Tarantino, con Tom Cruise como Tony Stark y Oh, Mordo como villano. Otra versión donde oh, eso hubiese estado muy interesante. De hecho, hay muchas como ideas o versiones de películas de Marvel que nunca se llegaron a hacer. De hecho, hay un iceberg que hizo Cloud 17 recopilando todos, o la mayoría. Howard Stark se volvió Está muy villano bueno ese usando la video. armadura de War Machine, y otra versión en la que Iron Man convivía con el Spider-Man de Tobey Maguire. Por eso, No, qué épico hubiese estado eso. hoy vamos a meternos de lleno en el desarrollo. Porque en las novelizaciones de el Spider-Man de Tobey Maguire aparecen muchísimas referencias a varios héroes de Marvel. Pues aquí, por decir ejemplos, hay referencias a Hulk, a Reed Richards, Mr. Fantástico, ¿quién más? Capitán América, Ant-Man. Bueno, Doctor Strange, sí está la referencia hablada en la segunda película. De la película, para descubrir lo que iba a ser. Iron Man. Antes de empezar este video, Yo no vi la primera película, ni la segunda, ni la tercera. Principalmente porque no me llaman la atención. Y una vez, como anécdota ya, para reaccionar al video ya. Una vez yo estaba con mi primo y yo, mi familia también. Y para entretenernos así, la familia nos compró un DVD de esa película, pues. Y entonces cuando comenzó yo me dormí. quiero aclarar un par de cosas. Este video en Así específico que no he visto Iron Man 1, 2 y 3. estaba terminado desde antes de que empezaran a aparecer videos con el mismo formato y hasta con el mismo título. Todo lo que ves acá está Ok. hecho de manera independiente. O sea, la investigación, el guión, la edición y las miniaturas está todo hecho por mí. No necesito recurrir a Mm. imágenes con inteligencia artificial ni a recursos como el clickbait para llamar la atención, porque confío que el contenido mío se va a sostener por sí solo. No me gustaría pensar que un creador tan grande como Somos Geek, que tiene 2 millones de suscriptores y en su momento inspiró un montón a arrancar en YouTube, terminó usando estos mismos canales chicos para sacar Mm. ideas, incluso replicando formatos completos con título y todo. Sin nada más que decir, vamos al video. A principios de los No, eso es bastante admirable, pues. Y como apoyo te doy mi like y me suscribo. Ya de una vez. noventas, Marvel estaba al borde de la quiebra. La solución que Sí. encontraron fue vender los derechos cinematográficos de sus personajes a literalmente cualquier estudio. Como hablé en mi video de Avengers, y si no lo viste te lo dejo acá arriba, Spider-Man fue a Sony, los X-Men y los Cuatro Fantásticos se fueron a Fox, Hulk se fue para Ujú. Universal, y así casi sin hacer ruido, en abril de 1990. Sí, de hecho creo que Thor y otro más. Creo que el Capitán América lo estaba pensando en comprar Warner. Y eso hubiese estado muy extraño. Porque Warner son los dueños de DC Comics. Y no sé qué habrían hecho ahí. Quizás hubiesen fusionado los personajes en el mismo universo de DC. No sé, algo Universal extraño. Pictures compró los derechos de Iron Man. Sí. El director que habían elegido para llevar adelante este proyecto fue Stuart Gordon, y si ese nombre no te dice nada, es el No. director de Reanimator y From Beyond. El guionista. Yo vi Reanimador. Estuvo muy buena esa película. No, sí, estuvo muy buena. A pesar de que no tiene tan alto presupuesto como se podría pensar, pero tiene efectos prácticos bastante admirables. Son de esos prácticos, pues. Y una historia bastante interesante. Pero es para mayores de edad, pues. Era Ed Newmeyer, el mismo que había escrito la primera película de Robocop, pero el proyecto Oh, nunca se concretó y yo no vi de Robocop.
pero me gustaría verlo. Universal vendió los derechos a Fox en febrero de 1996 sin haber hecho nada con el personaje. En enero del 97, el primero en levantar la mano para hacer Iron Man fue Nicolas Cage. En ese momento Cage estaba en su prime absoluto porque había hecho La Roca y Con Air. Y encima tenía un amor de... Sí, se supone que Nicolas Cage es bastante fanático de los cómics. Declaradísimo. De hecho, creo que recordar que nombró a su hijo Kal-El, o sea, el nombre kryptoniano de Superman. Cómics de Marvel. De hecho, su verdadero nombre es Nicolas Coppola, pero se puso Cage como apellido por Luke Cage. Ah, mira, no sabías. Lastimosamente, por más que era muy fanático de Marvel, la situación simplemente no se dio. En septiembre del 98, qué pena, ¿no? el que sí se sumó fue Tom Cruise. Y Cruise Pero bueno, volvería para hacer a Ghost Rider. no quería solamente actuar, quería producir la película a través de su productora Cruz Wagner. Fox hasta... No, ¿se acuerdan de esos rumores de cómo era Superior Iron Man en Doctor Strange 2, interpretado por Tom Cruise? Eso estaría muy bueno. encargar un guión de Jeff Vintar, escritor de un montón de guiones interesantísimos que nunca llegaron a hacerse. Vintar aceptó escribir el guión con una sola condición. Solo lo iba a hacer si Stan Lee lo escribía con él. Obviamente Stan Lee aceptó. Fox solamente tenía un requisito, que era que Tony Stark no podía ser un fabricante de armas sin corazón, porque pensaron que la gente no iba a poder empatizar con él e iba a ser imposible de vender al público general. Así que Vintar y Lee tuvieron que inventar un origen completamente nuevo para el personaje. O sea, lo tuvieron que rearmar desde cero. Tom Rothman, el presidente de Fox en ese momento, reconoció que ese guión fue el primero que le hizo entender de verdad a Iron Man. El guión arranca diciendo: esto viene bueno. Voy a morir acá adentro. Van a encontrar mi cuerpo encerrado en un ataúd de mi propio diseño. Un ataúd hecho de hierro. Mi nombre es Tony Stark y fui el invencible Iron Man. Después volvemos al principio para entender buen inicio. cómo llegó ese momento. Y Tony presenta al Redeemer, una armadura de rescate en una demo espectacular ante inversores y militares. Y anuncia que Stark Industries iba a dejar de fabricar armas. Jeremy Blunt, que era su vicepresidente, está enojadísimo porque él quería militarizar el Redeemer. Esa misma noche aparece una voz en su oficina y esa voz suena como alguien hablando con un agujero en la garganta. MODOK. Y le dice que tiene un problema con Tony Stark y que lo va a ayudar a resolverlo. Ese era MODOK, el líder de AIM. En una fiesta de Stark Industries hay 3 agentes de AIM que se infiltran. Jigsaw, que es un hombre que se dobla como papel y puede entrar a básicamente cualquier lado. Virus, que es una mujer con mano mecánica que hackea cualquier cosa. Y después Whiplash, que de hecho tiene filamentos en los dedos y puede cortar todo, cualquier cosa. Mientras ellos se están moviendo por el edificio, un francotirador en el techo dispara un Smart Bullet, que es eso básicamente, es una bala inteligente. Vemos a Tony en su oficina y la bala le da directo en el corazón. Tony se arrastra por la oficina y llega a su laboratorio secreto. Se mete en la armadura Redeemer y la inteligencia artificial hace la cirugía de emergencia para mantenerlo vivo. El diagnóstico final es bastante demoledor, porque si Tony se saca la armadura, se muere. El corazón únicamente funciona gracias a los estímulos eléctricos artificiales del traje. Para sobrevivir, tiene que llegar a un hospital dentro de la armadura. Y lo que sigue es Tony aprendiendo a usar la armadura por primera vez. Tony, en vez de ir al hospital, rastrea a Blunt hasta descubrir AIM, una corporación que es una fachada perfecta porque tienen pasillos ocultos por hologramas y después tienen ejércitos de técnicos convertidos en cyborgs. Estos hasta tienen el traje amarillo que usan en los cómics. Qué buena idea. Qué pena que nunca lo hicieron. MODOK lo termina. Y tampoco que no hay ninguna adaptación así fiel a los cómics de MODOK. Detectando porque mide el aumento de dióxido de carbono en la sala y lo saluda por los conductos de ventilación. Tony apenas escapa y termina en el taxi de la Excelsior Car Company, que es manejado por Stan Lee con su look clásico. Mientras tanto, MODOK convierte a Blunt en cyborg y le inyecta las sustancias durante el viaje y lo manda de vuelta a tomar el control de Stark Industries desde adentro. Viviendo básicamente a través de sus ojos como si fueran cámaras. Tony termina construyendo la armadura Iron Man real en su laboratorio y te muestran semanas de trabajo en un montaje. La primera parada de la armadura en el mundo es una camioneta que estaba siendo robada. Tony frena el robo con un disparo de repulsor y dice: mándale la factura a Tony Stark. Iron Man da una conferencia de prensa bajo el pretexto de que es el guardaespaldas de Tony Stark y se acerca un banquero que quería conocer a Iron Man y estos posan juntos para las fotos. Lo malo es que MODOK hackea el traje y activa remotamente el repulsor de la mano izquierda mientras Iron Man está dándole la mano al banquero. Este cae muerto. Iron Man queda como un asesino frente al mundo y MODOK toma control de la armadura y la dirige hacia AIM. Pero Tony activa el piloto automático y la manda de vuelta a Stark Industries y se termina estrellando contra un panel eléctrico de alto voltaje para cortar el acceso de MODOK al traje. Con Tony inmóvil, MODOK le hace la propuesta directamente.
Los dos son inventores y los dos son parte máquina, o sea que Tony en teoría pertenece con ellos. Si dice que no, MODOK igual se va a quedar con Stark Industries y con la armadura. Y Tony va a estar muerto. Pepper llega al laboratorio y la armadura usa el último 40% de energía para abrir la puerta. Pero quien entra no es Pepper, sino el camaleón, uno de los súbditos de MODOK, disfrazado de Pepper. Saca un taladro láser y le apunta a la cara. Sí tenían los derechos para él, Camaleón. Porque se supone que ya... O sea, Spider-Man y todos sus personajes de su universo ya lo tenía Sony. A menos de que sea una... no sé, prestado o colaboración entre ambas compañías. De Tony, aprieta el botón y nada, el taladro no funciona. Resulta que el taladro funciona únicamente con comandos de voz, así que Tony lo activa y el camaleón queda con un agujero entre los ojos. Tony le da comandos de voz a los brazos industriales del laboratorio para que le saquen el traje. Tony queda básicamente en paños menores con únicamente la pechera. Después de esto hay una escena en la que Tony llega a la casa de Pepper con la armadura pero sin energía. Así que Pepper conecta los cables de su auto a la pechera y el motor del auto se queda destruido, pero el traje de Iron Man se reactiva. Pepper y Tony se terminan besando. En el clímax de la película, Tony entra a Emma en ropa civil, sin armadura, y le hace una propuesta a modo cara a cara. Cuando este le recuerda que está desarmado, Tony se abre la camisa y muestra su torso. Tony Stark murió cuando esa bala le perforó el corazón. Ahora soy Iron Man. Extiende los brazos y las piezas de la armadura vuelan desde todas las direcciones. Qué buen diálogo ese. Y se ensamblan alrededor de su cuerpo en segundos. Empiezan a pelearse, Whiplash lanza un filamento que rebota en el campo de fuerza de Iron Man, cortando su propia cabeza al instante. MODOK queda en el suelo indefenso sin su silla. En paralelo, Pepper planta y activa dispositivos en la conferencia de prensa de Bland, y este se abre básicamente como una navaja suiza ante las cámaras, mostrando que en realidad era un cyborg. Después, en un montaje de noticias, vemos que todo el personal de AIM quedó arrestado, que Iron Man quedó exonerado del asesinato del banquero porque se probó que MODOK había hackeado la armadura, y que Pepper fue nombrado... Muy raro que... o sea, muy raro como aprobaron eso, pero bueno. Industries. El último plano de la película es Tony solo en su laboratorio, espalda contra la pared con su pechera de hierro, y escuchamos cómo late su corazón mientras dice: algún día voy a morir usándola, pero hoy no. Había también un... suena muy interesante, al menos como lo plantea F de Frank. Suena muy muy interesante. Un montón de consideraciones de casting, porque en ese momento se mencionaba internamente a Nicole Kidman, que en ese entonces era la esposa de Tom Cruise, para el papel de Pepper. Y hay un artículo... no le queda mal. Al menos de vista, sí. Artículo de Games Radar donde se confirma que Stan Lee tuvo al menos una reunión con Cruz y su socia Paula Wagner para hablar del proyecto. Pero el trato con Cruz se cayó principalmente por los problemas financieros con Marvel en ese momento. Y en mayo del 99, Fox contrató al escritor Jeffrey Kane, el mismo de GoldenEye, para reescribir el guión de Vintar y Lee. Eso tampoco lleva a nada. Y entonces, en octubre del 99, llega el dato más increíble de todo el desarrollo. Fox contactó a Quentin Tarantino para escribir y dirigir Iron Man. Tarantino recién había estrenado Jackie Brown y estaba indebatiblemente su mejor momento en Hollywood. No hay mucho registro de lo que iba a hacer Tarantino con el personaje, pero tampoco hubo mucho tiempo para descubrirlo porque Fox terminó vendiendo los derechos a New Line Cinema en diciembre del 99. La justificación que dieron... De hecho, también no es la primera vez que se tiene en consideración un director así bastante, se puede decir, famoso, porque James Cameron estaba como ahí en fila para dirigir la película de Spider-Man con... ¿cómo se llama? Leonardo DiCaprio, creo que era. El de Titanic. La verdad que fue muy graciosa. El guión de Vintar y Lee era buenísimo, pero tenían un montón de superhéroes de Marvel en desarrollo al mismo tiempo. New Line, ya teniendo los derechos en el 2000, arrancando de cero, contrató a 3 escritores para el proyecto. A Ted Elliott y Terry Rossio, que habían escrito Piratas del Caribe, y a Tim McCandless, el guionista del Gigante de Hierro. El guión que qué buena película esa. Era una historia de origen. No sé, como dato curioso, el Gigante de Hierro fue un fracaso cuando salió, pero por suerte está mucho más amada hoy en día. Con villanos más que nada corporativos, pero tenía un detalle que hoy resulta bastante gracioso. Tenía un cameo de Nick Fury para preparar su película en solitario. Esta versión de Iron Man tampoco llegó a ningún lado, y para 2004... Curioso, ¿no? Otro New Line trajo a Nick Cassavetes, el director de Diario de una Pasión, como para que dirija esta versión nueva. El guion lo escribieron Alfred Gough y Miles Miller, los creadores de Smallville, con David Hayter, el escritor de X-Men y X-Men 2. Smallville. Yo lo veía cuando era pequeña. Es básicamente el Superman de Smallville de... ¿Cómo se llama? Tom Welling.
el Superman con el que yo crecí. Dato curioso que Yo la recuerdo muy bien, Smallville. Aunque estaría bueno volver a verla, ¿no? te voy a meter de chapa, Hater también hace la voz de King Shark en la serie de Flash y la voz de Solid Snake en la saga Metal Gear Solid. La trama de esta Ok. versión era completamente distinto a todo Yo no jugué ningún Metal Soldier. O como dijo. lo que les dije antes, porque el villano principal era Howard Stark, o sea, el papá de Tony, que usaba la armadura de War Machine. En esa misma versión, Ok. el mandarín aparecía como un terrorista indonesio que se hacía pasar por millonario, y de hecho Tony lo conocía. Pero el trato con Cazador Se llama mandarín, pero es indonesio. Rates eventualmente se cayó y en 2005 los derechos terminaron volviendo a Marvel. La razón que dio New Line fue que Bob Shea, el fundador del estudio, no creía que el personaje iba a resonar con la audiencia. Y me parece increíble que este tipo básicamente le regaló a Marvel sin querer el universo cinematográfico más exitoso de la historia. En noviembre Sí, es que suele pasar eso de que, no sé, es que están tan encerrados en su burbuja que no pueden ver algo tan fantasioso y lo de menosprecian. 2005, Marvel anunció Iron Man como su primera producción independiente. El primer problema fue el guión, porque el productor asociado Jeremy Lacham reconoció que fueron a buscar 30 escritores y los 30 le decían que no. Y no solo no querían escribirlo de cero, sino que cuando el proyecto ya tenía algo escrito, tampoco encontraban a alguien que quisiera reescribirlo. El personaje era conocido, pero no era tan conocido para el público general, que esto fue un tema de debate en mi video. No, claro que no. Porque, no sé, no resonaba tanto. A pesar de que tenía series animadas de los 80s o 90s. Avengers. Esta era una producción exclusiva de Marvel sin la seguridad de un estudio grande atrás. Encima de eso, Marvel descubrió en los grupos de prueba algo, a mi parecer, hilarante. El público A ver. en general no entendía quién era Iron Man. La gente pensaba que Iron Man era un robot, no era una... A ver, Quesada explicó que Marvel llevó a cabo una investigación en grupos focales en las primeras etapas de producción del primer largometraje de Iron Man y que la investigación mostró que había serios problemas de conciencia con el personaje, especialmente entre los niños. Los niños no sabían quién era Iron Man y no tenían ningún interés en él porque pensaban que era un robot. El interés aumentó notablemente cuando los niños descubrieron que había una persona en la armadura, lo que ayudó a Marvel a idear un plan para crear conciencia antes del estreno de la película. Oh. persona dentro de un traje. Ese era el punto de partida de marketing que tenían por delante antes de poder promocionar la película. En abril de 2006, Jon Favreau fue contratado como director. Favreau era conocido en ese momento principalmente por las películas Elf y Satura. No exactamente el historial que uno esperaría para el director. Yo no vi ninguno, pero... de la película que iba a fundar el UCM, pero bueno, el tipo tenía una visión clara. Quería hacer que la película sea más cercana a un thriller que a una película de cómic de las que se hacían en ese momento. Y también quería que se sienta bastante real. Así que Favreau armó dos equipos de guionistas trabajando en paralelo y sin saber el uno del otro. Mark Fergus y Hawk Osby por un lado y Art Marcum y Matt Holloway por el otro. Cada equipo escribió su propia versión del guión y Favreau agarró los mejores elementos de cada uno y los mezcló en un solo guión. John August también hizo un retoque final que no llegó a aparecer en los créditos y Favreau tomó una decisión que parece una boludez, pero la verdad que cambió bastante la película. Cambió el origen del personaje de Vietnam, Afganistán porque no quería hacer una película de época. Ya teniendo cubierto el guión. Sí, es buena idea esa. Porque... sí, demuestra que el personaje se puede reinventar entre épocas. Ahora tenían que castear a Tony Stark y la verdad que fue un proceso bastante complicado. Favreau había dicho públicamente que quería un actor desconocido como Iron Man con el argumento de que el mismo Iron Man iba a ser la estrella. Pero la verdad que se contradijo bastante porque entre los actores considerados estuvieron Jim Caviezel, Timothy Olyphant y Sam Rockwell. Rockwell fue contactado directamente y estaba bastante interesado, pero no consiguió el papel. Años después contó en una entrevista con MTV que había tenido una llamada con Marvel sobre el proyecto, pero después no escuchó más nada. Eventualmente iba a estar en el UCM como Justin Hammond en Iron Man 2. La primera opción del propio Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, era Clive Owen. Le ofrecieron el rol directamente, pero Owen no quiso. Y Timothy Olyphant llegó a hacer una prueba el mismo día que Robert Downey Jr. Favreau se reunió. Yo lo veo más como un Reed Richards. Timothy Olyphant. Sí, yo lo veo así más como un Reed Richards. O soy el único. Si tuviera un poco de ganas aquí.
Estaría perfecto para Reed Richards, este actor. Llegó a hacer una prueba el mismo día que Robert Downey Jr. Favreau se reunió con Robert Downey Jr. y quedó convencido casi de inmediato. El problema era que Marvel no lo quería. Downey venía de años de problemas con las drogas y conflictos legales a fines de los 90. Y la junta directiva de Marvel estaba completamente aterrorizada por el riesgo. El entonces presidente de Marvel Studios, Ike Perlmutter, que la verdad le tendría que hacer un video aparte porque es como el anticristo de los ejecutivos, le dijo a Favreau directamente: bajo ninguna circunstancia estamos preparados para contratarlo por ningún precio. Y lo peor de todo es que las aseguradoras tampoco lo querían cubrir. Pero Favreau no tomó un no como respuesta porque el argumento... ¿Se imaginan un Iron Man en el UCM siendo no interpretado por Robert Downey Jr.? Yo no. que dio fue bastante bueno. Pues que le da mucha personalidad, especialmente con esos gestos que hace. Mejores y peores momentos de la vida de Robert fueron en público. Tuvo que encontrar un equilibrio interno para superar los obstáculos que iban mucho más allá de su carrera. Eso es Tony Stark. Y cuando eso... Sí, una segunda oportunidad básicamente. Porque, no sé, cuando cometes así errores y quieres redimirte es bastante complejo. Porque a veces la sociedad o la gente no te da una segunda oportunidad. Tampoco alcanzó. Según el libro MCU de Reign of Marvel Studios, Favreau recurrió a una táctica más directa. Botoneó intencionalmente al Hollywood Reporter que Robert Downey Jr. estaba siendo considerado para el papel. Cuando se publicó la noticia y los fans reaccionaron de manera bastante... Si esto es cierto, entonces me alegro. Downey Jr. es un buen actor y es alcohólico, se está recuperando, creo. Así que es arte imitar la vida. Sí. Sí, es bastante irónico eso. Positiva, la junta de Marvel finalmente se dio. Robert Downey Jr. firmó por un sueldo de $500,000 más puntos de taquilla para la primera película. Les voy a tirar un dato que la mayoría no conoce y que conecta increíblemente con lo que acabamos de hablar. A ver. Nos vamos a adelantar un poquito al futuro, específicamente a abril de 2021. Un usuario de Twitter que se llama Alos Orgel publicó concept art oficial de Iron Man que había sido encontrado en los archivos de una versión de prueba del juego de Spider-Man 3 de 2007. El diseño es... rarísimo. Está muy feo. No, es feísimo. Especialmente estas líneas que no le suman nada. Estaría mejor si fuera todo rojo esto. Sí, estas líneas no le suman nada. Y esto que parece, no sé. Y parece que está calvo porque está todo amarillo esto y está... No, está feo este. Está muy alejado de la armadura convencional que usan los cómics. Tiene un look como más orgánico y pesado, pero a ver... Es horrible. Supuestamente es Iron Man volando sobre un campo vacío y la foto es oficial. El juego de Spider-Man salió en mayo de 2007 y en ese mismo momento Jon Favreau ya estaba hace 2 meses aproximadamente filmando Iron Man en California. A ver, los dos proyectos convivían en paralelo, pero estaban en universos completamente diferentes. Todas las referencias... Sí, pero... en uno de esas, no sé, aniversarios creo que era, que se tenía la idea de juntar al Iron Man de Robert Downey Jr. con el Spider-Man de Tobey Maguire, cuando se reveló esa escena de postcréditos de Nick Fury mencionando a los X-Men, a Spider-Man y eso. Gracias al universo Marvel más amplio, digamos, terminaron siendo cortadas por problemas legales justamente con Marvel. Pero increíblemente, este era el segundo intento de Sony por integrar a Iron Man a su universo, pero ya voy a llegar a eso. Volviendo a Iron Man 1, el rodaje empezó el 12 de marzo de 2007, pero el guión no estaba terminado cuando arrancaron a filmar. Favreau había decidido que en lugar de esperar un guión perfecto, le iba a apostar toda la improvisación. O sea, los actores tenían libertad para decir cualquier cosa en el set. Y en muchas escenas se filmaron con 2 cámaras al mismo tiempo para no perder nada de lo que surgía en ese momento. Robert Downey Jr. en particular llegaba al set con ideas propias para sus escenas y pedía muchas tomas para probar cosas diferentes. Por ejemplo, el monólogo frente a las tropas al principio de la película, él estaba directamente leyendo los diálogos, pero esto no se veía porque tenía anteojos. Hablando de los villanos, Ironmonger nunca fue la primera opción de Jon Favreau. El villano original era el Mandarín. Tenía sentido porque la película empieza con Tony capturado por los 10 anillos, que es literalmente la organización del Mandarín en los cómics. Pero la versión concreta que habían desarrollado para el guión era bastante decepcionante, si les tengo que ser honesto. El Mandarín tenía un edificio propio al lado de Stark Industries y el gran plan que tenían era excavar un túnel abajo del edificio y robarles la tecnología. Eso era lo que habían llegado a escribir. Además, había otro problema con el personaje y era que los anillos mágicos no encajaban mucho con el tono de la película. El argumento de Jon Favreau era que el Mandarín no podía llegar en la primera película directamente.
Mark Millar, que es uno de los escritores. Y qué pena que lo arruinaron porque... O sea, porque en el UCM nunca se vio que el mandarín interactúe con Iron Man, Tony Stark. Al menos el real porque... Por eso, de Iron Man 3. Y es una pena porque tengo entendido que el mandarín es como el Duende Verde de Spider-Man o el Joker de Batman. De cómics que Jon Favreau consultó para el guión, estuvo increíblemente de acuerdo porque el mandarín era muy fantástico para la película que estaban haciendo. El otro villano que estuvo en borradores tempranos del guión fue el Dínamo Carmesí, pero nada de eso llegó a... Hubiese estado bueno que, no sé, apareciera la organización de los 10 anillos así. Porque ya apareció en la primera película, que aparezca en la segunda y ya en la tercera como cierre que aparezca el mandarín. Pantalla claramente. Aunque años Ese Red Dynamo creo que era. después sí llegó, en teoría, porque es una mezcla con Whiplash en Iron Man 2, porque si no sabían, Anton Banco en los cómics es Crimson Dynamo. Pero Crimson Dynamo. voy a entrar en detalle en el video que estoy preparando a Iron Man 2, así que por el momento sigamos con la primera película. El cambio hacia Ironmonger como villano principal fue una decisión de último momento. El plan era que Stein aparezca en Iron Man 1 como mentor y socio de confianza de Tony y todo eso, y la traición en teoría iba a llegar en la segunda película. Iron Man 2 iba a tener a Stein convertido en Ironmonger como villano principal. Hasta hay una versión del final de la primera película donde Coulson revisa el traje de Ironmonger y lo encuentra vacío después de la batalla final. Pero va a haber que tomar la palabra de Jeff Bridges porque ese material todavía no es público. En cuanto al casting del resto de los personajes, Gwyneth Paltrow casi no es Pepper Potts. De hecho, Rachel McAdams fue la primera en ser contactada para el rol. No, es linda esa. Rechazando la oferta porque se quería concentrar en su familia. Don Cheadle estuvo entre las opciones consideradas para el papel de War Machine antes de que se mira qué curioso. eligiera Terrence Howard, lo cual me parece bastante irónico porque Sí, es irónico. Cheadle lo terminó reemplazando en Iron Man 2. Jon Favreau filmó en California en lugar de ambientar la historia en Nueva York como la mayoría de las películas de superhéroes porque quería que la película se diferenciara visualmente de todo lo que ya existía. Para el traje, Stan Winston creó versiones físicas en goma y metal que se mezclaron con CGI. Era la misma lógica que se había usado en Spider-Man 2 con los brazos de Doctor Octopus. Sí, muy buena esa técnica. Mientras más... Porque ahora la mayoría de cosas las hacen en CGI. A excepción de algunas películas, ¿no? real por el objeto físico, más fácil iba a ser la integración digital. Y bueno, hablando de Doctor Octopus, originalmente en Iron Man 1, Tony Stark iba a ser el creador de los brazos de Doctor Octopus, haciendo que retroactivamente la trilogía de Spider-Man de Tobey Maguire sea canon en el UCM. Pero como Sony no quiso compartir los derechos con Marvel, se tuvo que borrar del guión. Después de 15 años... De hecho, así como dato curioso de Spider-Man, se tenía pensado y ya se iba a concretar un cameo de Hugh Jackman, el Wolverine de los X-Men, en la segunda película de Spider-Man, en el final, donde aparece Mary Jane fuera de corriendo con vestido de novia, y iba a aparecer Wolverine, Hugh Jackman, porque ya estaba pactado eso como cameo, y al final no apareció porque no encontraron el traje, y apareció finalmente un Punisher. Pero como Sony no quiso compartir los derechos con Marvel, se tuvo que borrar del guión. Después de 15 años en desarrollo, 3 estudios, 30... Eso hubiese estado muy curioso, ¿no? Especialmente porque los X-Men iban a convivir con el Spider-Man de Tobey Maguire si se hubiera concretado ese cameo. Y no sé, no me puedo imaginar cómo lo hubiesen, no sé, metido en el UCM con el multiverso con lo que estamos. Escritores rechazando el proyecto. Iron Man se estrenó en cines el 2 de mayo de 2008. Un exitazo. Masivo instantáneo. Iron Man terminó siendo la octava película más taquillera de 2008, por debajo de Dark Knight, Kung Fu Panda, Hancock y Mamma Mía. Mira esa imagen tan curiosa. Recaudando $585 millones y mostrándonos que realmente era posible un universo cinematográfico como veíamos en las series animadas de chiquitos. Sin nada más que decir, mi pregunta es esta: ¿quién hubiera sido un mejor Tony Stark? ¿Tom Cruise o Nicolas Cage? Y para vos, ¿cuál es la Tom Cruise. mejor película del UCM? Dígame en los comentarios. La mejor. Ay, no te podré decir. No me acuerdo de de todas las que he visto. Pero buen video. Escríbete más videos. Y buen video. Yo no sabía de esta historia especialmente. De algunas varias, sí, porque he visto ese iceberg, como les dije, de películas canceladas de Marvel.
Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver y adiós.